Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que ocurrió el viernes día 5 del 7, ¿de acuerdo? Aquí vemos como a las 2:30 de la tarde hubo las noticias del paro americano, el NFP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya hubo algo de volumen y de movimiento, ¿vale? Aunque la sesión regular empezó luego más tarde, aquí a las 3:30, ¿de acuerdo? El precio inicialmente, bueno, pues iba haciendo impulsos a la baja, aunque parecían aquí algo de clímax de volumen de parada, ¿de acuerdo? No llegué a hacer aquí ninguna entrada corto porque no vi esto como un retroceso bonito como para poder intentar un corto, ¿vale? De manera que yo seguí esperando, hizo un segundo apoyo en este mínimo, otra especie de retroceso, ¿vale? Que tampoco lo vi lo suficientemente interesante como para entrar corto. Y después hizo un impulso más largo en el que no hizo en ningún momento ningún retroceso decente como para poder entrar, ¿de acuerdo? Me gustó bastante el ver aquí algo más de volumen alto y constante, ¿de acuerdo? Que aparecía en todas estas velas rojas de aquí, ¿de acuerdo? Y en estas primeras verdes. Bueno, me daba la idea de que tal vez habían parado ya el precio con algo de volumen y que era el momento de empezar a buscar largos si veía algún impulso al alza, ¿de acuerdo? En este caso, pues, bueno, teníamos aquí un primer impulso con un pequeño retroceso, ¿vale? Y aquí teníamos un segundo y, bueno, yo tenía marcado esta posibilidad, ¿vale? Teníamos aquí lo que era la resistencia anterior, el precio hacía una especie de A, B, C, ¿de acuerdo? Y veíamos como el volumen disminuía bastante en esa zona. Esta era una posible entrada interesante que se pudo hacer. Yo normalmente en estos casos entraría al corte de B, ¿vale? Aquí, o al corte del cero horizontal. Cualquiera de los dos para mí me vale. En función de si el B está muy marcado y muy claro, entro al corte de B y también de la distancia al stop, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos posibilidades para mí era una posible entrada larga que veía más o menos decente como para poder coger, ¿de acuerdo? Luego el precio, bueno, pues terminó haciendo otro impulso, aquí otra especie de ABC, otro impulso más, ¿vale? O sea, veíamos como cada vez el precio iba haciendo la famosa escalerita que le digo yo siempre, ¿de acuerdo? Para arriba. En este caso yo hice una operación que se hizo en dos partes, ¿vale? En mi caso yo la hice aquí al corte de este pequeño B, es decir, para mí tenía una zona que aquí ahora no se ve, pero tenía una zona marcada por aquí, ¿de acuerdo? Entonces una vez la había roto y había hecho una especie de A, B, C y sobre todo porque aquí, si os fijáis, tenía una desaparición de la presión de la oferta muy importante, ¿de acuerdo? Esa vela vendría a ser esta pequeñita roja de aquí, es decir, estaba viendo todo el rato la escalera hacia arriba, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, con lo cual mi intención era solamente buscar largos, ¿de acuerdo? Entonces a la rotura de ese nivel, sobre todo también viendo todo este volumen que apareció en esta vela, ¿vale? A la rotura de ese volumen y un testeo en ABC con una desaparición de volumen considerable ahí, ¿de acuerdo? Para mí esto era una entrada larga bastante clara, me gustaba mucho, es de las que más me gustan cuando hay bastante secado, ¿de acuerdo? En este caso, entre largo, puse el stop aquí debajo, ¿de acuerdo? Con tal mala suerte que, como veis, un poco más tarde me lo tocaron por pocos ticks, ¿de acuerdo? O sea que hice una operación aquí que fue mala, fue negativa. En este caso, como me habían sacado el stop por pocos ticks y el precio lo veía que volvía a recuperar hacia arriba mi zona de entrada, volví a entrar de nuevo más o menos por aquí. A ver, no se ve bien la flechita. ¿Vale? Bueno, un poco inclinada, más o menos por aquí volví a entrar largo, ¿de acuerdo? Esta vez con el stop un poquito más abajo, por debajo del último mínimo, ¿vale? En este caso esta posición fue buena, es decir, hice una operación buena, una mala y una buena, las dos por el mismo motivo en la misma zona, con lo cual una con la otra se compensaba. Para mí el día finalizaba en tablas, en break-even, ¿de acuerdo? Ya os digo, me gustaba mucho sobre todo la primera entrada, porque
este volumen grande que había habido aquí en esta mecha, que había sido roto y que había sido testeado por arriba con la desaparición de la presión de la oferta, para mí era muy interesante para poder intentar un largo. Una pena que no, bueno, no salió bien de manera directa, y una pena no haber hecho también este anterior, que también lo veo bastante razonable. ¿De acuerdo? En el Nasdaq, en el Nasdaq vemos como el día 5, un segundito, vale, tenemos el mismo volumen del NFP, ¿de acuerdo? Y cuando empieza el mercado regular, nada, aquí tenemos arriba, abajo, sin ningún tipo de coherencia para mí ninguna como para poder operar, luego un impulso a la baja, un retroceso directo sin ABC y sin nada, y luego otra vez va bajando, pero ya os digo, para mí sin ningún tipo de patrón de entrada para buscar largos, ¿de acuerdo? A la hora de la subida lo mismo, o sea, en ningún momento, muchas veces me oís hablar de cuando digo vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, a esto me refiero, ¿vale? Es decir, una subida sin intencionalidad para mí. O sea, sí, el precio sube, pero hay una vela para arriba, una vela para abajo, una para arriba, una para abajo, y a mí eso no me gusta nada, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, un pequeño lateral, no veía momento de entrada. El único momento donde tal vez, si alguien quiso, podría haber entrado, ¿de acuerdo? Pues teníamos todos estos máximos de aquí, ¿vale? Y aquí de nuevo volvíamos a tener esos posibles retrocesos con secado, ¿de acuerdo? Que yo creo, no lo sé, pero por horario me imagino que corresponderá también a esa otra operación que yo hice. En este caso el Nasdaq, bueno, pues si entrando en un corte de B o en un corte de cero horizontal, cualquiera de las dos posibilidades, habría sido buena de manera directa, o sea, a pesar de que el movimiento para mí era menos bonito, el TP lo habría dado de manera directa sin haber saltado el stop, ¿vale? Bueno, elegí el DAO para hacer la operación, pues en este caso me equivoqué y ya está, tampoco pasa nada, ¿vale? Y después lo mismo, no vi ningún momento como para poder entrar en ningún sitio. O sea, el Nasdaq, a pesar de que se movió, para mí no lo hizo lo suficientemente bien como para poder aprovecharlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Gracias.